Yeah, let's consider that shit. Okay. Jabón. Si eres alguien higiénico, es probable que lo uses regularmente, ya sea líquido o en barra, pues es esta sustancia la que nos permite aumentar nuestra esperanza de vida, eliminando bacterias que nos pueden poner en riesgo. E incluso, los que están hechos de manera artesanal siguen un procedimiento tradicional que no va más allá de lo común, incluyendo ingredientes como aceite de oliva, sosa cáustica, hojas de romero y agua. Pero existe el caso que solo pudo salir de la mente más retorcida y peculiar, y que cobró la vida de 3 señoras, con el fin de convertirlas en jabón. Este es el caso de Leonarda Gianciulli. Nacida el 14 de noviembre de 1893, Leonarda Gianciulli terminaría convirtiéndose en la asesina en serie más peculiar y escalofriante de la historia. Las agresiones y desprecios de una madre que la odiaba, esto por ser producto de una violación. El daño profundo causado por la causa de amor la llevó en varias ocasiones a intentar suicidarse, incluso cuando aún era una niña. En 1927 se casó con un funcionario de correos, esto en contra de la voluntad de su madre, que tenía en mente casarla con un primo. Leonarda desobedeció y su madre la maldijo para el resto de su vida. Lo escalofriante del caso es que la maldición pareció empezar a cumplirse desde el primer momento. El matrimonio no pudo establecerse en ningún lugar, debido a las diferentes tragedias que fueron sucediendo. Su marido, aparte de volverse alcohólico, abandonó su trabajo, fue acusado de fraude y después fue encarcelado. Cuando cumplió la condena, se trasladaron a otra ciudad, pero un terremoto causó su destrucción y después de este incidente se mudaron a Correggio. La superstición de la maldición hizo que Leonarda frecuentase numerosos videntes con el fin de que pudieran revelarle su futuro, para constatar si la profecía se cumpliría o no. Lo curioso del caso es que parecía que así iba a ocurrir, ya que le vaticinaron que se le morirían sus hijos y que ella acabaría internada en un hospital para enfermos mentales. La vida de Leonarda parecía no estabilizarse. La profecía seguía cumpliéndose. Su ansia de llenar el vacío en el que se había desarrollado toda su infancia le llevó a intentar crear su propia familia. Sin embargo, pese a quedar embarazada 17 veces, perdió a 13 hijos. Tuvo 3 abortos y 10 muertos en el primer año de vida. De esas 17 veces sobrevivieron 4 hijos, a los que sobreprotegía de una forma obsesiva, esto con el intento de librarlos de la maldición. No obstante, pareciese que la maldición se hiciese cada vez más notable, y cuando llamaron a uno de sus hijos a luchar por el ejército italiano en la Segunda Guerra Mundial, pareció desencadenarse su instinto asesino. Ella entró, entonces, en una crisis perturbadora, convencida de que la maldición de su madre la acecharía hasta perder todo lo que le importaba. Gianciulli se corrompió mentalmente y, sin remedio, decidió librarse de su mal de una forma terrible. Ella elegiría el sacrificio. Existían 4 rasgos que definirían cómo operaría la descarada mente de Leonarda. Pese a ser una persona con un carácter marcadamente antisocial, conseguía involucrarse con una gran facilidad entre la sociedad e incluso
llegar a ser un miembro destacado. Leonarda era una mujer querida en la comunidad, amable, altruista, siempre dispuesta a ayudar y aconsejar a amigas más desorientadas. Otro rasgo evidente era su tendencia al engaño. Atraía a sus víctimas hasta su casa y se ofrecía a resolver sus problemas de trabajo, amores o envejecimiento previo pago de una considerable suma de dinero. La asesina lo tenía todo calculado y actuaba con premeditación. Las visitas a su casa eran un secreto y obligaba a sus víctimas a redactar una carta informando a los familiares de que habían emprendido un cambio de vida fuera de Correggio. Una vez adentro, y sin mostrar ningún tipo de remordimiento, clemencia ni empatía, les invitaba a beber un vino cargado de somníferos, mientras esperaba fríamente a que estuvieran dormidas, para después asesinarlas de un hachazo. Después descuartizaría el cuerpo, lo desangraría y utilizaría cada parte para la fabricación de dulces y jabones. La guinda del sadismo la ponía invitando a sus vecinas a tomar el té y degustar sus pasteles artesanales. Incapaz de obtener una moral entre el bien y el mal, vendía los jabones obtenidos en barra por toda la localidad. La primera víctima fue Faustina Seri, una mujer soltera en busca de su oportunidad en el amor. Fue convencida de que en otra ciudad la estaba esperando un hombre interesado en ella. Le pidió que escribiera cartas para familiares y conocidos, un modo frío y muy calculador de cubrir su rastro tras el asesinato. Y la última vez que se vieron, le ofreció una cargada copa. La víctima fue asesinada tras sufrir los efectos de la droga. Para deshacerse del cuerpo, recurrió a la sosa cáustica usada en su oficio. El cuerpo descuartizado, entonces, se convirtió en una masa. El proceso es mejor descrito por la misma criminal, y cito: coloqué los trozos en una olla. Usé 7 kilogramos de sosa cáustica, la misma que usaba para hacer jabón. Lo mezclé hasta disolver. Era una papilla espesa, oscura, que vertí en varios recipientes y después arrojé a una fosa séptica. Había guardado toda la sangre en una vasija. Esperé hasta que se coaguló. La metí al horno, la molí y mezclé con harina, azúcar, huevo, chocolate y mantequilla para hacer unas deliciosas galletas de té. Hice un montón de galletas crujientes que después serví a mis visitas. Aunque Giuseppe y yo también comimos. La segunda víctima fue Francesca Soavi. Ella fue engañada del mismo modo, con la promesa de un trabajo en una escuela para señoritas fuera de Correggio. Leonarda usó el mismo procedimiento que se mencionó con anterioridad, usando las cartas y postales, así como un hacha para descuartizar el cuerpo y el método para deshacerse de la evidencia. La última víctima fue una cantante soprano, Virginia Cacioppo, a quien le prometió un trabajo en Florencia. De igual manera que a las otras, le pidió que no dijera nada a nadie. Gianciulli narra qué hizo con el cuerpo. Terminó en la olla, como las otras dos. Su carne y su grasa eran blancas. Cuando se había disuelto, le agregué una botella de colonia, y después de un largo tiempo hirviendo, pude hacer un jabón cremoso bastante aceptable. Le di barras a mis vecinos y conocidos. Las galletas también eran mejores. Esa mujer era muy dulce. La historia concluyó cuando la cuñada de Cacioppo
le hizo saber sus sospechas de la desaparición de Virginia a las autoridades. La investigación no duró mucho, pues Leonarda confesó de inmediato y fue llevada a juicio. El veredicto fue de 30 años en la cárcel y 3 más en un asilo mental. La voluntad de su madre, que tenía en mente casarla con un primo. Yo creo que eran norteños, ¿no?